Cálculo 1, la derivada de una función, los 10 resultados fundamentales del cálculo. La historia es esta. La gente ya sabía derivar funciones usando el límite y entonces empezaron a derivarlas todas. Y cuando fueron derivándolas todas se dieron cuenta que habían unas leyes que siempre se cumplían y que eso podría facilitarnos la derivación de funciones, hacerlo un poco más, no automática, pero que tenga reglas definidas que podamos seguir. Y entonces encontraron estos 10 resultados fundamentales. Los primeros 5 tienen que ver con las funciones más usuales y los segundos 5 con las operaciones. Fíjense, por ejemplo, el primer resultado fundamental. ¿Qué pasa cuando tenemos una x elevada a una n? ¿Sí? En este caso, claro, lo único que pedimos es que n sea un número real. ¿Sí? Fíjense en esto. Decir xn derivada de esta forma con el apóstrofe o decir la diferencial de xn respecto de x es lo mismo. Son dos formas de escribir la derivada. ¿Sí? Lo que nos interesa es el resultado. Alguien ha hecho esto muchas veces y se da cuenta de que el patrón era el siguiente. La derivada de esto es n por x a la n menos 1. En otras palabras, la potencia baja y a esto le restamos 1. ¿Cómo hacer esto? ¿De dónde viene esto? Del límite de Newton que hemos visto. En otras palabras, si yo tengo la derivada de x a la 7, su derivada va a ser 7 por x a la 6, ¿no? Es decir, ha bajado el 7 y arriba ha quedado 7 menos 1, que es 6. O si yo tenía un exponente fraccionario, x a la 1/5, esto sería 1/5 por x a la 1/5 menos 1. En otras palabras, 1/5 por x a la menos 4/5. Y este sería el resultado. Fíjense qué pasa si yo tengo la derivada de la raíz de x. Esto no es otra cosa que x a la 1/2. Y su derivada sería 1/2 por x a la 1/2 menos 1, en otras palabras 1/2 por x a la menos 1/2, y en otras palabras esto. De aquí en adelante, cuando yo tenga la derivada de la raíz, va a ser 1 dividido entre 2 multiplicado por exactamente la misma raíz. ¿Sí? Viene de aquí. Algunas cosas particulares, si yo tengo solo x, no se olviden que esto quiere decir x a la 1, ¿no? Y esto sería 1 por x a la 1 menos 1, x a la 0 no es otra cosa que 1 y el resultado es simplemente 1, es decir, la derivada de x es simplemente 1. O si k es una constante y nosotros queremos derivar una constante, no nos olvidemos que esto es como si estuviese multiplicado por 1, a lo que yo voy a escribir x a la 0, y es el 0 el que baja, anulando todo esto y haciendo que el resultado sea 0. De aquí en adelante, la derivada de una constante siempre es 0. Bien, los otros se los muestro un poco más de volada. Este ya lo habíamos visto en el anterior video, la derivada del seno de x es coseno de x, y como no podía ser de otra manera, la derivada de coseno de x está relacionada. Ya sabemos que estos dos sujetos siempre andan juntos. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el seno negativo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, y la derivada de a sobre x si a es una constante. ¿Sí? Fíjense que el primer resultado era x elevado a una constante y en este caso es a elevado a la x. ¿Sí? Es a la x por logaritmo de a. En particular este caso es interesante. ¿Qué pasa cuando a es nuestra e que habíamos construido ayer? E a la x derivada sería e a la x por el logaritmo de, pero el logaritmo de nosotros sabemos que es 1 porque son funciones inversas. Así que esto es interesante. La exponencial es la única función que no cambia al ser derivada. Eso es muy interesante. Bien, y como les decía, los otros resultados tienen que ver con operaciones. Les muestro juntos los de la suma. Si nosotros tenemos la derivada de una suma o la derivada de una resta, esto no es otra cosa que la suma o la resta de derivadas. En otras palabras, nosotros podemos separar las cosas. Así, si me piden derivar esta función que es x al cubo más coseno de x menos logaritmo de x, yo puedo hacerlo por separado. La derivada de x al cubo, la derivada de coseno y la derivada de logaritmo, ¿sí? Más y menos. Y en este caso, claro, el resultado final sería 3x al cuadrado, la derivada de coseno era menos seno, por eso ha cambiado el signo, y la derivada de logaritmo era 1 sobre x. Bien, ¿qué pasa si yo tengo, y ese es el siguiente resultado fundamental, una multiplicación?
Aquí la cosa cambia. Tengo la multiplicación f por g y la quiero derivar. La primera función derivada por la segunda función sin derivarse, más la primera función sin derivarse por la segunda función derivada. Les muestro un ejemplo. Si yo tengo x a la 6 por seno de x derivada, esto va a ser la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivarse por la segunda derivada. El resultado final va a ser 6x a la 5 seno de x, más x a la 6 por coseno de x. El siguiente es este, la derivada de una división. ¿Sí? Una vez más, sucede algo nuevo. La derivada de una función, arriba vamos a tener algo muy parecido a la multiplicación, solo que con una resta. En otras palabras, la derivada de la primera por la segunda sin derivarse, menos la primera sin derivarse por la segunda derivada. Y en el denominador no va a haber ninguna derivada, va a haber exactamente la misma función, solo que elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto, por supuesto, siempre y cuando la función no sea cero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la derivada del logaritmo de x sobre el seno de x, aquí abajo aparece automáticamente el seno de x al cuadrado. Y aquí sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos viceversa. Lo que me va a quedar al final es 1 sobre x por seno de x, menos logaritmo de x por coseno de x sobre seno cuadrado de x. Y por último, el décimo resultado, que se llama la regla de la cadena. Nosotros ya hemos visto qué hacer con la suma, resta, multiplicación y división de funciones. Nos falta la última operación, la composición de funciones. Si yo tengo una composición de funciones, esto se va a hacer de la siguiente forma. Derivamos la primera respecto de la segunda sin derivar, multiplicada por la segunda derivada. Calma que vamos a ver ejemplos. Así, por ejemplo, este. Yo tengo la derivada de la raíz de coseno de x. Yo me doy cuenta de que esta es una función compuesta. Está la función raíz y está la función coseno. Voy a derivar primero la de afuera. Yo me acuerdo que la derivada de la raíz es exactamente 1 sobre 2 por la raíz. ¿La raíz de qué? Exactamente lo que tenía aquí adentro. En este caso, coseno de x. Multiplicado, y ahora ya me olvido de la función de afuera, me olvido de la raíz y me fijo solamente en la derivada de coseno, que yo sé que es menos seno de x. En otras palabras, el resultado final de esta derivada sería menos seno de x por 2 sobre raíz de coseno de x. ¿Sí? Esto. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Porque se va desenvolviendo como de eslabón en eslabón. Primero derivo el primero, luego el segundo y así los subsiguientes. Les muestro un par de ejemplos más. Fíjense en estos que son muy simples. Aquí lo que quiero mostrarles es un patrón. Si yo tuviese el seno de 5x, ¿sí? Primero derivo la de afuera, que es el seno. La derivada del seno es el coseno de 5x, multiplicada por la derivada solo de 5x. Y la derivada de 5x no es otra cosa que 5. Así que aquí me queda esto. Y pasa lo mismo con e a la 7x. La derivada de e no es otra cosa que la misma e, multiplicada por la derivada de esto, que es simplemente 7. Y quiero que se fijen en este patrón. Los coeficientes salen afuera de la función. ¿Sí? La derivada del seno de 5x multiplicado por 5. La derivada de a la 7x multiplicado por 7. Esa es una buena ayuda para cuando tengamos coeficientes numéricos adentro de x. Bien, ahora les muestro algo un poco más interesante. Esta función. E elevado al coseno de la raíz de x al cuadrado más 5. Como verán, aquí hay varias funciones que están componiéndose. Está la exponencial, está el coseno, está la raíz y está este polinomio. ¿Cómo voy a resolver esto? Paso a paso. Primero me fijo en la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es exactamente la misma exponencial, no se olviden, es la única función que no varía cuando se deriva. ¿La exponencial de qué? De exactamente lo que había aquí. Multiplicado por la siguiente derivada. La siguiente derivada es el coseno. La derivada de coseno menos seno.
menos seno de ¿qué? De exactamente lo que había aquí. En este caso la raíz de x al cuadrado más 5. Y ahora me fijo en la raíz. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 por la misma raíz. ¿Sí? ¿La raíz de qué? De exactamente lo mismo que había. Y por último, la derivada de x al cuadrado más 5. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 5, que ya ni haría falta ponerlo, es 0. Y ese es el resultado completo.